Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy vamos a ver los cuidados de la hermosa Queveria Raindrops, la cual, así como muchos de los híbridos de Queveria, también su creador es Dick Wright. Y una curiosidad de esto es que de ese mismo cultivo surgieron muchas plantas que llevan el mismo nombre, pero algunas ya han sido renombradas debido a que poseen características lo suficientemente distintas como para tener otro nombre. Lo que la hace única son esas carúnculas muy vistosas en forma de gota de agua en sus hojas. Una carúncula es un crecimiento anormal en el tejido de una hoja y puede tener diversas formas y tamaños. Esta plantita que tengo aquí, investigando un poquito en internet, según esto se derivó a partir de una Raindrops original, ya que posee algunas características algo distintas. Por ejemplo, al contrario de la Raindrops original, entre comillas, que posee carúnculas bien redondeadas, esta posee algunas un poco más aplanadas y de formas algo irregulares. Todo esto debido a que se originó a partir de un cultivo de tejidos in vitro. ¿Qué es esto?, te preguntarás. El cultivo de tejidos in vitro es una técnica que tiene muchos fines, pero el propósito principal es obtener una enorme cantidad de clones de una misma planta usando una muestra muy pequeña. En este caso se utilizan tejidos de ella, por ejemplo del tallo, de las hojas o incluso de flores. Y se denomina in vitro porque se realiza en laboratorios, en recipientes herméticos y bajo condiciones estériles y un control muy preciso. Además de su característica más distintiva, es una planta que no logra gran tamaño. Dentro de las carunculosas es de porte pequeño a mediano, aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro. Sus hojas son de un verde azulado pálido muy bonito y poseen bastante purina. Sus carúnculas poseen tonos violetas a rosados y un mucrón de color rosa claro. El borde exterior de la hoja, así como la parte del envés de estas, se tornan rosados en épocas frías. Esta suculenta se considera una planta de colección, y por lo mismo su costo llega a ser algo elevado. Y no tanto porque su cultivo sea complicado, más bien porque, aparte de que sea de colección, para salir a la venta necesita formar bien sus carúnculas, y una planta muy joven llega a tener muy pocas de estas. Por lo mismo, por ejemplo aquí en México yo le he visto que no baja de los 350 pesos, que en dólares serían como 17 aproximadamente. Y afortunadamente yo logré conseguir la mía un poquito más barata, pero eso sí, el tamaño era bastante más pequeño. El procedimiento que le haremos no va a ser un trasplante, ni una renovación de sustrato como tal, pero sí una buena adición de materia orgánica. ¿Por qué haré esto?, te preguntarás. ¿Que no es más fácil darle sustrato nuevo? Y sí, quizás es más fácil, pero a mí me gusta aprovechar al máximo el sustrato que les doy a las plantas. Y más aún cuando este no ha tenido ningún problema y se ha desarrollado muy bien la plantita. De alguna manera, toda esa comunidad de microorganismos que están en el sustrato están en balance. Y por ende, no me interesa perturbarlos añadiendo sustrato nuevo, totalmente diferente y hacer que vuelva un equilibrio en un tiempo más prolongado. Pero los nutrientes se van acabando. La mayoría de ellos son absorbidos por la planta para realizar todas sus funciones, pero muchos otros son lavados con el agua de riego, entonces es importante reponerlos. Pudiésemos optar por solo añadir en el riego humus de lombriz o compost diluido en agua, pero esto solamente nos va a aportar nutrientes y microorganismos muy importantes, pero no cantidad de materia orgánica. Y lo que yo quiero es que además de eso tenga suficiente materia orgánica y que vaya liberando los nutrientes poco a poco. Para esto, el sustrato debe estar un poco seco para remover un poco más fácil de la maceta. Vamos a tratar de no manipular tanto sus hojas, y si la vamos a manipular, vamos a hacerlo desde la parte de abajo, ya que tiene bastante purina. He aquí la importancia de no regar a la planta. Puedes ver que el sustrato está bastante seco, yo diría que bien seco. Y las hojas, a pesar de que si una se rompió, son bastante flexibles. Eso quiere decir que no tienen tanta turgencia, no tienen tanta agua y es menos probable que te pueda suceder un accidente como este. Ahora sí vamos a retirar el sustrato. No voy a retirarlo todo a fondo, solamente voy a liberar las raíces. Y de paso vamos a checar que estén bien las raíces, que estén creciendo bien, que ahorita puedes ver que llegan hasta el fondo.
Y también podemos aprovechar en estos momentos de limpiar la base de la planta, quitar las hojas secas. Estas hojas secas igual se las vamos a agregar al sustrato. Es materia orgánica que se va a descomponer. Como ves, el sustrato que tiene es muy mineral. De hecho, cuando yo la compré, traía un sustrato, híjole, del que yo uso un 10% o 15% más mineral. Pero obviamente está en una maceta de plástico. Y de hecho, parte del sustrato lo tiene aquí porque es un sustrato muy bueno. Una vez que tenemos separado el sustrato que traía, vamos a colocar la parte extra de materia orgánica. Yo voy a estar utilizando esta mezcla que en porcentaje tiene 35% de mantello de hoja, 35% de compost o un poquito más, 20% de acículas de pino y un 10% de fibra de coco que va a ayudar a la retención de agua. Agregamos un poquito de agua para evitar el polvo al momento de manipularlo. Ahora lo que voy a hacer es separar un poco de la parte superior del sustrato, que es bastante drenante, para seguirla colocando en esa zona. Realmente no quedó húmedo, solamente como si usáramos un sustrato recién preparado. Aquí podemos hacer uso opcional de hormonas de enraizamiento. Yo lo voy a hacer porque si bien esta planta no la necesita y de hecho la mayoría de las suculentas no la requerirían, en estos momentos, como son unas temperaturas un poco más frescas por la época del año, digamos que la planta no produce tan rápidamente las raíces. Entonces, para ayudarla un poco a que produzca más rápidamente las raíces y se recupere, vamos a colocar un poco de hormona de enraizamiento. No importa que caiga en el sustrato y cerca del tallo también. Primero colocamos sustrato en la base junto con las hojas secas que retiramos. Luego agregamos más sustrato en una de las paredes de la maceta para poder acostar sus raíces y colocamos a la plantita de esta manera. Yo voy a seguir colocando la planta en una posición un poco periférica de la maceta y no en el centro de ella, porque esta planta llega a crecer bastante rápido y entonces el tallo se va haciendo cada vez más largo. Muy probablemente en unos meses va a necesitar otra decapitación. Entonces quiero colocar la roseta que va a estar en la parte superior en el centro de la maceta. Ahora solo queda completar con sustrato e ir acomodando sus raíces. Al final agregamos en la parte superior el sustrato antiguo que es más drenante. Una vez que terminamos, como con todas las suculentas, no hay que regar inmediatamente. Yo voy a esperarme unos 2 o 3 días para dar el primer riego. Este va a ser bien abundante para así rehidratar toda la planta. Vamos a ir colocándola en un lugar un poquito más a resguardo del sol y solamente esperar a que la plantita desarrolle nuevas raíces y así aproveche la nueva incorporación de materia orgánica y nutrientes. Para mi sorpresa, esta planta gusta del agua y yo no me había dado cuenta de eso, ya que ya la estaba cultivando como otras equeverias que requieren riegos algo espaciados. Pero me percaté que comenzó a crecer mucho mejor cuando el riego era algo más constante. Pero eso sí, no hay que olvidarnos que sí o sí debemos dejar de secar el sustrato antes de volver a regar. Yo, usando una maceta de barro, le daba agua 2 veces por semana en épocas de calor. Y en estos meses frescos solo una vez, pero sí he de decirte que a pesar de aguantar la sequía, su crecimiento se ve muy favorecido si recibe riego más seguido. Unido al tema del riego, al ser una planta que si bien no crece súper rápido, tampoco es lento como otras equeverias. Por ello necesita una muy buena exposición solar, no solo para que crezca correctamente y que mantenga su aspecto compacto, sino para que las carúnculas se desarrollen bien, ya que una falta de luz hará que desarrolle pocas o ninguna. Esta plantita recibe sol directo de la mañana, unas 3 horas y media aproximadamente, y después mucha iluminación indirecta. Yo sé que debería recibir muchísimas más horas de sol directo, incluso yo te recomendaría que si tienes una, le des unas 4 o 5 horas. Pero lamentablemente donde yo vivo, las construcciones tapan toda la luz que puede incidirle y uno tiene que trabajar conforme a lo que tiene. Aún así yo la tengo en un lugar bien arriba donde puede aprovechar mucho más toda la luz que le pueda llegar. En invierno también agradece el sol directo, ya que es cuando mostrará esos tonos rosados tan bonitos que tiene. Esta planta se desarrolla mejor con temperaturas cálidas y ambientes con un porcentaje de humedad que no supere el 50%. Incluso en condiciones de más sequedad ambiental. Es una suculenta que sí necesita fertilización en épocas de crecimiento. Puedes usar también abono como té de compost o humus para agregar además materia orgánica.
Yo la fertilizo 3 veces por año en la época de crecimiento y una por vía foliar. En cuanto a plagas, como muchas echeverias y como muchas suculentas, es susceptible a la cochinilla algodonosa, aunque debido a que sus hojas son bastante grandes y no están tan juntas una de otra, es bastante fácil controlarla. Pero otra plaga que sí llega a ser un dolor de cabeza es la cochinilla de escudo, ya que esta se camufla en el tallo y de hecho son de esas cochinillas que son muy chiquitas y parecen escamas. Si tienes ese problema en tu planta, yo sí te recomiendo utilizar un insecticida sistémico, ya que otros más naturales, orgánicos, no le van a hacer mucho realmente. Yo no he intentado propagarla más que por corte de roseta, por una cuestión de que el tallo ya era demasiado alto. Y sí se logra bien, aunque en mi experiencia no genera muchas rosetas. La mía solo generó una. Como viste, a pesar de ser una planta de colección, sus cuidados son bastante sencillos. Espero que este video te pueda ser de utilidad si es que llegas a conseguir esta planta o si ya la tienes. Y si te gustó este video, te invito a dejarte un bonito me gusta y también te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Asimismo, te recuerdo que te dejo mi Instagram en la cajita de información del video. Y sin más, nos vemos en el próximo. Bye.